Buenos días, queridos lectores, familia natural y también la familia de la fe, pero también a todo buscador de amor, verdad, paz y esperanza. Como ya es hábito en esta bienvenida a todos ellos, bendiciones. Y cuando hablo de buscador, también muchos que hoy, sobre todo aquellos que se conocen como la generación de los millennials y la que sigue, que son los jovencitos y los jóvenes antes de 30, que principalmente no buscan en el hombre, no buscan el consejo, buscan mucho en las redes sociales. Y como sabemos, en las redes sociales pues puedes encontrar de todo, bueno y malo. Pablo nos invitaba a considerar todo, a leer de todo, a escuchar de todo, pero a tomar lo bueno y desechar lo malo. Y así es como hoy nos va a llevar en esta continuación el Señor con esta serie de mensajes, nueva administración, que me ha pedido que así lo llame, porque Él todo lo hace nuevo, así, por eso es que se llama, por cierto, esta nueva serie de mensajes, nueva administración. Y hoy nos quiere dar un regalo poderoso para su pueblo y para quienes en Él y su evangelio del reino hemos creído y sean impactados vía este mensaje en las redes sociales. Esta administración del Señor lleva por título Intercesión Real, la llave de acceso, de tal manera que la visión es la intercesión real. Y cuando hablo de intercesión real, estoy hablando de la intercesión del Rey, del Padre, de Jesús en el Espíritu Santo. Esa es la visión. Y el propósito, la llave de acceso, que entendamos, que discernamos cuál es la llave de acceso para lograr la intercesión del Rey, la intercesión real. El fundamento esta mañana lo vamos a encontrar en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 5 y el versículo 2, que dice a la letra: Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Amén, palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, que tú abres, Padre, que tú nos permites, Señor, en donde tú siempre nos escuchas, Padre mío. Así, Padre mío, te entregamos este tiempo, Padre, y que tú muevas corazones, Señor. Que tú, Padre mío, te manifiestes con poder y con gloria, Padre, en todo lo que hagamos. Y que, Padre mío, recibamos de ti el fundamento y los diseños que tienes para nosotros esta mañana. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Quiero abrir un breve espacio antes de empezar con la administración formal. Y es que desde hace algunas semanas había yo ya escuchado y hasta leído algunos comentarios de publicaciones serias informadas al respecto de una película que el día de ayer mi esposita y yo fuimos a ver, que se llama La Cabaña. Recomiendo ampliamente que la vayan a ver, aún para aquellos que nos escuchan, porque va a haber muchas cosas que en ocasiones, aunque seamos hijos de Dios o ministros de Dios o con toda humildad ungidos de Dios, con gracia de Él, no logramos explicar lo que esa película en 2 horas explica de una manera asombrosa, de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y cómo es esa unidad y cómo trabaja esa unidad y cómo se manifiesta con poder en la vida, aún en medio de la tragedia, aún en medio de la desesperanza. Y lo comparto así porque poco más de un año atrás el Señor nos entregó fundamento de reino, concretamente de reino, cuando nos ministró por medio de 3 para mí inolvidables mensajes, cuyo fundamento fue este libro de Esther. Y fueron las 3 asambleas, concretamente 3 asambleas. La primera fue la número 20, Esther operando el gobierno del reino. La segunda fue la número 21, primogenitura y herencia, el gobierno del reino en el Medio Oriente. Y la número 22, el templo, habitación para el gobierno del reino. Una cuarta que fue la número 23, edificando muros, celos, certeza, seguridad para el templo y habitación del gobierno del reino. Lo que hoy nos va a compartir tiene mucho que ver con esas 4 ministraciones, que nos habló profundamente del ministerio de Esther.
Y cómo ese ministerio, si uno lo ve antes y después en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, aunque hace referencia en el Nuevo Testamento a todo ello, a Mardoqueo, a Esther, y nos enseñó mucho de los diseños de Dios. Hoy nos va a hablar de algo muy particular en relación con aquellos diseños, solo para recordarlos, ministrarlos y activarlos. Cuando el Señor nos ministró por medio de aquellos mensajes, dio inicio y abrió toda una nueva esfera de influencia y nos cambió la atmósfera de vida espiritual. Tan si lo discernimos en aquel momento como si hasta ahora, hasta esta administración, con esta nueva administración, finalmente en verdad decidimos recibir esto que el Señor nos va a hablar, esto que es un diseño del reino de Dios. Y si retomamos el fundamento que nos ha dado en Esther 5:2, les pido en Cristo que vayamos al capítulos 3 y 4 de Esther. Sobre esos vamos a estar hablando, que nos dará el contexto, tanto en lo natural, pero principalmente en la atmósfera espiritual en que vivía el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y particularmente Esther y su tío Mardoqueo, que les recuerdo, Mardoqueo en verdad era y había sido su padre espiritual de Esther, porque la había criado desde niña. Vamos a hablar entonces de los principios de una nueva atmósfera espiritual. En el capítulo 3 de Esther, Amán, quien era consejero real y príncipe entre los integrantes de la corte del rey Asuero, había ideado y llevado a cabo un plan en el que tramó la destrucción de los judíos. Dice Esther en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Palabra del Señor. En una clara invitación al rey Asuero a decretar la destrucción del pueblo de Dios, Amán estaba utilizando toda su influencia, construida, aunque no recibida, a partir de la posición en que se encontraba delante del rey Asuero. En adición, y recordando aquellas ministraciones, estas 4 que acabo de comentar 3 minutos atrás, de hace poco más de un año, el Señor nos dio revelación de un motivo profundo e histórico que Amán heredó de uno de sus ancestros, Agag. Y esto nos es revelado por este pasaje, entre otros muchos, en Esther, en el capítulo 3, en el versículo 1, en donde la palabra del Señor nos dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Palabra del Señor. Esto es, que Amán descendía de Agag, pero que además había sido a raíz de todo este contexto que estamos repasando, que estamos recordando, puesto con una silla por encima de cualquier príncipe en el imperio que regía Asuero. Pero entonces cabe esta pregunta: ¿quién fue Agag? Y en 1 Samuel 15:8 nos habla: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y el contexto en 1 Samuel es que Saúl había recibido instrucción de exterminar al todo el pueblo que Amalec gobernaba, a todo el pueblo que Amalec gobernaba, que era el pueblo de Agag o el pueblo agageo. Y sin embargo desobedece y deja vivo al rey Agag. Vamos un poco atrás en la historia y entremos también un poco en la hermenéutica al respecto de Agag. Y en el Antiguo Testamento los amalecitas, nos dice,
eran descendientes de Amalek y descendiente de los nómadas del sur de Palestina. Amalek era descendiente de Esaú, el primogénito de Isaac, padre de los edomitas, un pueblo nómada de Judea y del Mar Muerto en la historia antigua. Y se podrán ir a Esaú y Jacob, que luego fue llamado Israel, porque le robó la primogenitura a Esaú, que la vendió por un plato de lentejas. ¿Qué sucedió a continuación? Que vivió nómada Esaú. Eso es lo que nos está diciendo. Y Amalek era descendiente de Esaú, líder de los agageos. Los amalecitas habitaban también en la península de Sinaí. En la Biblia, estos nómadas eran los antagonistas de los israelitas, ya que frecuentemente atacaban al pueblo de Moisés sin ninguna provocación. La batalla contra los amalecitas se inició en Refidim, y ellos fueron los primeros en atacar a los israelitas después de que Moisés fuera usado por Dios para llevarlo fuera de Egipto. Esa fue la primera batalla que hubo, pisando tierra prometida. La primera batalla fue en Refidim. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, versículos 8 al 16, el Señor le da a Moisés la vara de Dios, lo que le permite estar en la cima de una colina, levantar las manos. Y mientras las manos de Moisés estaban levantadas, los israelitas, dice la palabra de Dios, continuaban ganando la lucha contra Amalek. Dios también dice en ese pasaje bíblico, escribe esto en un libro como algo para recordar y asegúrate de que Josué lo escuche. Eso le escribe a Moisés. Porque yo borraré por completo el recuerdo de Amalek allá abajo del cielo. Tremenda palabra, porque tenemos que recordar que descendía de Esaú. Porque Esaú y Jacob, ¿de quién eran hijos? Y lo que está diciendo Dios, voy a borrar todo recuerdo de Amalek debajo del cielo. Y la verdad es que si lo vemos en términos naturales, lo que aquí está escrito es que los israelitas iniciaron un genocidio en contra de los amalecitas. Ahora, ¿cuándo empezó esta contienda? ¿Cuándo dio inicio la represión de Dios en contra de Amalek? Si vamos a la Biblia en Deuteronomio 25, de los versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Palabra del Señor. Es una instrucción durísima de Dios. Borrarás la memoria, como diciendo, no va a quedar ni rastro, ni escrito, ni nada de Amalek. Dicho en lo natural es muy duro, pero dicho con una atmósfera espiritual, en específico, esto inició cuando el pueblo de Dios salió de Egipto aproximadamente en el año 1400 a.C., toma nota en estas fechas, y el tiempo de Asuero y Ester, que fue en el año, o del año 519 al año 465 a.C., conforme a fuentes históricas bien documentadas. Y estas fechas nos dicen entonces que la confrontación, y puedo decir que este odio de los amalecitas o agageos hacia los judíos tenía casi 1000 años para el tiempo en que nos está llevando el Señor a recibir esta revelación. 1000 años de pleito, 1000 años de odio, 1000 años de contienda, 1000 años de este rencor oculto de los amalecitas en contra del pueblo de Dios. Recordemos nuevamente, descendientes de Esaú, aquel al que le fue robada la primogenitura, pero que la vendió por un plato de lentejas. Si regresamos al versículo 18 y 19 de Deuteronomio 25,
podemos no solo comprender en lo natural, sino también discernir espiritualmente y conocer la voluntad de Dios al respecto de los enemigos de su pueblo escogido, aún. Y cuando estos descendían de Esaú, primogénito de Isaac, primogénito de Abraham, sí, de ese Abraham que es el padre de la fe de 3 culturas, de 3 descendencias de fe, que son los cristianos, los católicos y los musulmanes. Porque Ismael, el hijo de la esclava, del mismo padre, Abraham, de ahí descienden todos los árabes y los musulmanes. ¿Te das cuenta? Le dijo, de hecho, a Abraham que tendría más descendencia que estrellas en el firmamento. Y eso se ha cumplido porque todos en el mundo, y esto ya justamente en aquellas 4 ministraciones, el Señor nos habló mucho de ese tema, mucho de la descendencia del pueblo de Dios, mucho de cómo descendemos del último, del más pequeño, de la tribu más pequeña, ¿se acuerdan o no? Sin duda estamos hablando de un acto de traición, de una rama descendiente de la misma cepa bendita, aunque claro, en este caso, corrupta. Ahora, en el versículo 19 de Deuteronomio 25, escucha lo que instruye Dios a su pueblo. Le dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. No lo olvides. Es una instrucción de Dios. No le está diciendo si quieres. Le está dando una orden. Vas a borrar la memoria de Amalec de debajo del cielo. Es una tremenda palabra. Tenemos que en esto, y esto sirva a manera de una figura de lo que nos está queriendo hablar Dios hoy, que tenemos que discernir atmósferas que no son diseño de Dios. Cuando estamos en medio de atmósferas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Vamos a volver a Esther al capítulo 3, versículos 8 al 9. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Palabra de Dios. Luego, posteriormente, en Esther 3, de los versículos 10 al 15 de Esther 3, la Biblia relata cómo Amán recibió el apoyo real de Asuero para redactar y sellar cartas y enviarlas a todos los rincones del imperio que gobernaba, ordenando destruir, matar y exterminar a todos los judíos. En el versículo 13 de Esther 3 dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, a todos los jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Toma nota, y de apoderarse de sus bienes. No solo de matarlos. Y aquí el Señor me instruye a que consideres y disciernas espiritualmente, con detenimiento, estos diseños que originalmente, siendo de Él, Satanás retorció en los corazones de los agagueos, que se proponían no solo aniquilar a los judíos, sino que además pretendían quedarse con todos sus bienes. Porque nuevamente, en Deuteronomio 25, versículo 18 y 19, en el versículo 19 les dice, para que borren su memoria, nunca para que se queden con sus cosas. Sin embargo, Amán se atrevía y además a que se queden con todos sus bienes. Bienes además que tienes que considerar, bienes de origen santo y por lo tanto de propiedad de Dios. Dios originalmente instruyó a su pueblo a borrar la memoria de Amalec. Luego, en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3, dice su palabra.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, lo cual lo encuentras en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 14, y en Deuteronomio 25, versículos 7 al 19, como ya leímos. Continúo en el versículo 3 de 1 Samuel 15. Ve pues y hiere a Amalec. ¿A quién le ordena? ¿A quién le ordena? A Saúl por medio del profeta Samuel. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Lo que está diciendo es, desaparece, borra por completo todo vestigio de lo que Amalec significa. Porque ¿qué significa Amalec? Traición. Eso es lo que significa. Va en contra de todo lo que Dios ama, de todo lo que Dios unge, de todo lo que Dios protege. Y aquí me detengo. ¿Qué es lo que en tu vida hoy o qué cosas en tu vida hoy están detrás de todo lo que Dios te ha prometido? Porque eso es lo que significa Amalek. Eso es lo que significa Amán. Es lo que significa Agag. Y ve lo que pasó. Y eso es lo que nos quiere compartir estos diseños el Señor hoy. Dios ordena a Saúl que mate a todo el pueblo amalecita, que lo destruya, que lo borre, tal cual lo había prometido desde el capítulo 25 de Deuteronomio en el versículo 19. Lo vuelve a decir aquí en primera de Samuel capítulo 15 versículo 3. Continuaba el Señor en la misma posición. Y ya con este contexto natural podemos discernir espiritualmente cuál era la posición, la identidad y la herencia recibida por Amán y por Esther en el tiempo que profundizaremos. Y claramente, mis amados, la posición, la identidad y la herencia de las cuales hubo una administración específicamente para cada uno de esos diseños de Dios. Para Esther eran de bendición, pero para Amán eran de maldición. Eran una posición, una identidad y una herencia completamente distintas, justo por la maldición de Dios desde Deuteronomio 25, versículo 19, ¿lo ven? Ahora vamos a hablar de qué significa esto de la intercesión real. ¿Cómo es este diseño? En el capítulo 4 y 5 de Esther, el padre dejó escritos diseños de reino que con la posición y la identidad correctas nos permiten recibir su gracia, su unción y su poder. ¿Por medio de qué? De su intercesión real. El Padre nos ha dejado escritos, ahí en los capítulos 4 y 5 de Esther, diseños de reino. Con la posición y la identidad correctas nos permiten gracia, unción y poder por medio de su intercesión real. Estos capítulos del libro de Esther son un modelo de esos diseños que el Señor te quiere entregar si tú decides recibirlos. Así que digamos amén a esa recepción. En el capítulo 4 de Esther, al inicio nos muestra a Mardoqueo, padre espiritual de Esther, rasgando sus vestidos y vistiéndose de cilicio y ceniza, al enterarse de las cartas enviadas por Amán con apoyo de Asuero. Fue así como Esther, quien ya vivía en el palacio y era esposa de Asuero, rey de Persia, que se entera de toda la situación. Vamos a Esther en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Y dice la palabra de Dios. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y aquí me detengo. Amán hablaba de la plata y lo que estamos diciendo es su plata. Le dice, si tú firmas ese decreto, yo te pago por esos decretos. ¿Te das cuenta? Yo te pago por esos decretos. ¿Por qué? Porque su posición y su identidad eran de maldición. Porque cuando tu posición e identidad son de bendición, son halal, vienen de Dios, Él paga y Él ya pagó todo. No tienes que pagar tú nada. Tú lo recibes y punto.
Versículo 8 de Esther 4. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicar y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac, que era quien había ido con Mardoqueo, Esther lo había enviado, y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, entonces vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Palabra del Señor. Pero el versículo clave de este diseño, o de estos diseños, es el 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Mardoqueo había pedido a Esther que fuese ante el rey y le suplicase, que intercediera por su pueblo, el pueblo de Dios. Y Esther le manda a decir que cualquiera que se presente en el patio interior del rey, por cierto, al que ella tenía acceso por ser esposa de Asuero, vivía dentro del palacio, sin haber sido llamados por el rey mismo, morirían. Y añadió: salvo a quien el rey extendiere el cetro de oro. Sí, aquí tenemos que discernir este diseño. La llave es el cetro de oro del rey. Ahora, ¿cómo accedemos al cetro de oro del rey? Vamos a ir accediendo a este cetro de oro del rey. Y este diseño, acceder a la llave, este cetro de oro del rey que nos abre el favor de la intercesión del rey, este cetro de oro, es: ¿qué hizo Esther para alcanzar esa llave? Vamos al versículo 16 de Esther 4. Y dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Palabra del Señor. ¿A qué está invitando aquí Esther? A lo mismo que nos dice Esdras 2:64, a la oración corporativa. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360. Todo el pueblo de Dios junto, orando y ayunando durante 3 días, junto con Esther, para tomar ese paso de entrar a esos jardines de los aposentos del trono del rey, sin invitación. Y hasta aquí el Señor nos ha mostrado 3 diseños que tenemos que tomar. Primero, Mardoqueo rasga sus vestidos en señal de duelo por el decreto que se extendió por Amán. Y también se vistió de cilicio y ceniza en señal de luto y dolor. Entonces había en Mardoqueo, ¿qué? Humildad para manifestar su duelo, su luto y su dolor. No te pierdas de vista esto. Segundo diseño. La llave de acceso es el cetro del rey. Pero tú no vas a tener acceso si no en humildad manifiestas ese clamor de duelo, luto y dolor por algo que no ha ocurrido o por algo que estás clamando conforme al propósito de Dios. Para entonces tener acceso a la llave de acceso, que es el cetro del rey. Y tercero, la oración corporativa, unida, la unidad en oración. A partir del capítulo 5, y luego de haber el pueblo de Dios ayunado por 3 días, y 3 noches, Esther hace algo más. Se pone su vestido real.
Entonces ya van 4. Duelo, luto y dolor en humildad por parte de ¿quién? Del Padre Espiritual. Para tener acceso a la llave que es el cetro del Rey en oración corporativa, todos unidos. ¿Lo ven? El liderazgo llevando al ayuno y la oración en unidad para tener acceso al cetro del Rey que es la llave. Y entonces, ¿quién? ¿El hombre? ¿El líder espiritual? No. La mujer se pone su vestido real, la reina se pone su vestido real, Esther, y entra al patio interior, al jardín del aposento del trono del rey. Le hace a un lugar al ladito del trono de la gracia. ¿Quién tiene primero acceso al lugar al ladito del trono de la gracia? ¿Por qué las primeras que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres? ¿Por qué las primeras que entendieron el privilegio de estar mejor con Cristo que haciendo otras cosas? Cuando Marta y su hermana recibían a Cristo, las hermanas de Lázaro, y una de ellas de plano se fue y se puso a los pies de Cristo y con llanto y alabastro lavó sus pies en vez de ayudar a Marta a levantar la casa, ¿no? Entendió perfectamente que la prioridad era primero con Cristo. Y así podemos seguir cuántas mujeres fueron las primeras en estar al lado de Cristo, las Magdalenas, las Marías, ¿verdad? Aquella que perdonó de los pecados con aquello de el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Date cuenta, la mujer tiene un lugar de privilegio delante del Rey, delante de Cristo, el Hijo de Dios, y por tanto en el Espíritu Santo. Amén. Es un diseño de Dios. ¿Quién es la que permite y abre el camino, por así decirlo, para que los varones tengamos acceso al trono de la gracia? La oración corporativa y en unidad de la mujer para tener acceso vía el trono del cetro, el cetro del trono, perdón, el cetro del Rey. ¿Lo puedes ver? Y se puso su vestido real, no cualquier vestido, su vestido real. ¿Cómo te vistes de realeza? Con humildad. Por eso el luto, dolor, duelo. Estos 3 diseños o 4, como los queramos ver, ya nos fueron compartidos y ministrados por el Señor. ¿Cuándo? En aquellas 4 ministraciones hace más de un año. Hoy solo nos la está recordando para que seamos específicos y concretos con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y que entonces tengamos acceso ¿a qué? A la gracia del Rey. Y el Señor ahora nos dice que el protocolo real a seguir es, primero, vestirse con ropaje real, despojarse de los trapos de inmundicia del pecado por medio del ayuno, previo acto de humildad, dolor y duelo por la afrenta a Dios, al pueblo y posesiones del Rey y del reino. Y solo entonces presentarse en el patio interior de los aposentos del trono del Rey. ¡Wow! Fíjate qué concreto es el diseño. Y lo voy a repetir. Vestirse con ropaje real. Despojarse de los trapos de inmundicia del pecado por medio del ayuno. Previo acto de humildad, dolor y duelo por la afrenta a Dios, al pueblo y posesiones del Rey y del reino, y solo entonces presentarse en el patio interior de los aposentos del trono del Rey. ¿Cuántas veces, amén, hemos estudiado o leído o memorizado estas porciones de las palabras sin en realidad discernir el diseño de Dios para tener acceso a Él? Y además, ¿quién lo tiene? Y no digo con esto que los hombres no lo podamos tener. Lo que estoy diciendo que en este diseño concreto y particular es la mujer la que tiene el acceso. Consideremos, mis amados. ¿Implica esto que ya estás dentro del palacio? Implica que ya entraste a este palacio. Implica que andaste el camino desde la orilla del río del Espíritu, lo cual implica que ya te sumergiste y atravesaste ese río. Lo cual implica que ya recibiste la revelación y el conocimiento de Dios. ¿Lo ves? Aleluya. Hay mucho camino que recorrer. Porque luego podemos pensar, ¡ay! Y entonces ya sé qué tengo que hacer. Sí, pero ya estás en posición. Pero ya tienes tu identidad. Ya tienes clara la primera porción de tu herencia. Porque si tú no estás dentro del palacio, tú no tienes ese acceso.
Porque aun estando dentro del palacio, no cualquiera se planta directo en los jardines de los aposentos del trono del rey. De eso es de lo que nos está hablando hoy el Señor. ¿Cuál es tu posición hoy entonces? ¿Te encuentras ya parado dentro del palacio? ¿Estás fuera del palacio? ¿Ya cruzaste el río? ¿No has cruzado el río? ¿No has ni visto el río? También ya nos habló de eso. Cuando la parábola de los árboles de justicia, ¿se acuerdan? Ya también nos habló de eso. Porque hay árboles que están secos, así como los arbustos en el desierto, ¿no? Y este árbol que solo crece en el desierto y que echa raíces profundísimas porque el agua está muy profunda, de tal manera que cuando vienen las lluvias torrenciales no se lo lleva, pero requiere que el rey le regale agua una vez al año por lo menos. Bueno, ¿y por qué no desplantarlo y plantarlo a la orilla del río? Para que ya solo atraviese el río y entonces camine al palacio. Ese es nuestro trabajo. Pero nuevamente, ¿cuál es tu posición hoy? ¿En dónde te encuentras parado? El Señor nos está ministrando así porque sin esa posición real no tendríamos ni vamos a tener la identidad para llegar hasta ahí. Y entonces ponernos ropas reales para presentarnos con dignidad y con justicia ante el Rey. Y solo así Él va a poder extender ese cetro para no morir delante de Él. Porque vamos a estar cara a cara delante de Dios. Y todo ello para que tu oración mueva en lo espiritual, el propósito para tu vida, el propósito de Dios para tu vida y lo que ésta represente. Y aquí el Señor me está pidiendo que regresemos todas las veces necesarias, una y otra vez, a esos diseños que ya nos había ministrado desde otra dimensión, porque lo hizo desde otra dimensión, desde otro ángulo, si así lo quieren ver, de su reino, poco más de un año atrás, con esas 4 ministraciones. Y así finalmente decidamos recibir y ahora activar esta preciosa y poderosísima revelación de sus diseños. Vamos nuevamente a Esther y al versículo, en el capítulo 5 de Esther y al versículo 2. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Quién tuvo gracia delante de los ojos de quién? Esther delante de Asuero. Esther delante del rey. Esther delante de su rey. Y el rey extendió a Esther el cetro, ni siquiera le habló, ni siquiera le preguntó. El rey extendió a Esther el cetro que tenía en la mano. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Imagínate ahí. Te invito a que cierres tus ojos y visiones ese momento. Ya hiciste todo eso, te humillaste, tenías duelo y luto, dolor, clamaste al Señor. Invitaste a la oración corporativa de unidad. Sabías que la llave de acceso es el cetro del rey. Y finalmente, vistiéndote de ropajes reales, caminaste a ese jardín que está al lado del aposento del trono del rey. Y él solo al verte, con ese amor y con ese infinito que te tiene, esa misericordia infinita que te tiene, en su gracia extiende su cetro para que tú toques la punta del cetro. Y todo para hallar gracia delante de los ojos del rey. Y entonces ella tocase el cetro y que tú toques ese cetro y que pidas. Porque sabes, un rey conoce por diseño de reino que si un súbdito o hijo suyo le busca sin ser llamado, es porque quiere obtener su favor. Un rey conoce por diseño de reino que si un súbdito o hijo suyo le busca sin ser llamado, es porque quiere obtener
su favor. Te invito a que disciernas, mi hermano, mi hermana en Cristo. Recibe este diseño. Los capítulos 5 y 6 describen cómo ya en gracia delante del rey Asuero, Esther es usada por Dios y con una estrategia divina y sobrenatural mediante 2 banquetes seguidos consigue destruir los planes del enemigo del pueblo de Dios y revertir en su contra toda la maldad preparada contra el pueblo de Dios, acabando y borrando en un solo día todo rastro, como había prometido desde Deuteronomio 25, versículo 19 el Señor, borrando todo rastro en un día de los agageos de quienes descendía Amán, de los amalecitas. Y ese es un diseño más. Reflexión y sabiduría. Utilizando la inteligencia que Dios te ha dado para discernir el modo, el proceso, la forma de plantear tu petición con humildad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo anterior para llevarte a un último diseño. Y es este. Cristo, el Hijo de Dios, te da acceso directo al trono de la gracia. Te pide para ello algo que ya nos dijo las últimas 2 semanas. Que creas, que obedezcas y que lo conozcas a Él y al Padre por medio de su Espíritu Santo. Y este es su último diseño esta mañana. Que Cristo, el Hijo de Dios, te da acceso directo al trono de la gracia. Y te pide para ello 3 cosas. Que creas, que obedezcas y que lo conozcas a Él y al Padre por medio de su Espíritu Santo. Vamos a concluir esta mañana esta poderosa y sensible administración. Puede ser ahora mismo que tu cabeza y tu corazón estén dando vueltas y que incluso sientes que no tienes la capacidad o no eres merecedor de esta medida de gracia para recibir estos diseños que te dan acceso a la intercesión directa de Cristo, el Hijo de Dios, delante del Padre. Y que tú mismo puedas solicitarla para que sea cumplido el propósito de Dios para tu vida. El Señor me instruye ahora a pedirte medites, reflexiones, ores y obedezcas todo lo que Él te empezará a hablar a partir de este momento. Si tú tomas la decisión de recibir este regalo, estos sus diseños para ti. Ahora sí, todos unidos, a ti que también escucharás esta grabación, cierra tus ojos y entra en paz, en la paz de Dios, en la paz de Cristo por medio de su Espíritu y acompáñanos en oración. Padre, te damos gracias, Padre mío, porque sabemos, Padre mío, que es tu bendición, que es tu gracia, que es tu amor, que es tu misericordia, la que nos ha compartido esta mañana este precioso mensaje, Padre mío. Y clamamos, Padre, para que tu amor se manifieste. Tu misericordia siempre esté presente. Pero que recibamos este tiempo y este momento precioso de adoración para que en ese y de esa forma recibamos estos diseños y estos sean activados ahora para todos los que han creído en el bendito nombre de Cristo el Señor. Vamos a adorar. Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper.
cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres por tu sangre. Se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.